La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio en relación al amarnos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. ¿Amas a tus hermanos testigos de Jehová? ¿Amas a tus hermanos católicos? Ahora, ¿qué no es un mandamiento en que debemos de amar a todos? ¿Amas a los homosexuales? ¿Amas a los asesinos? Nosotros debemos de amar a todos, hermanos, sin excepción. Porque nosotros debemos de hacer lo que Cristo hizo. Cristo vino a morir por todos, sin excepción. ¿Ok? So vamos al versículo de entrada, pero Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahorita, hermanos, vienen tiempos, ya son tiempos difíciles para mucha gente, vienen tiempos más difíciles. La iglesia está siendo perseguida a nivel mundial, aquí ahorita por la cuestión del comunismo. El comunismo, hermanos, es una religión, ¿ok? La religión de incredulidad. Es una religión, o sea, ¿por qué? Hay una cosa, por ejemplo, en el tiempo de Cristo los romanos tenían sus propios dioses, pero ellos decían, ok, ustedes adoran a sus dioses, no los molestamos, nomás paguen la cuota, ok. No los tenían esclavizados, por decir así, pero simplemente decían, ok, paguen el tributo, ok, eso les cobraban un impuesto, hagan ahí. Entonces, por ejemplo, para crucificar a Cristo los judíos no podían hacer eso. Entonces lo trajeron con las autoridades para que ellos lo mataran. Entonces, uh, eventualmente sacrificaron a Cristo, lo mataron en la cruz. Se predicó la palabra de Dios. Entonces, precisamente por la religiosidad, los religiosos se levantaron contra Roma y Israel fue destruida, sobre todo Jerusalén. El templo lo destruyeron todo, lo quemaron, lo tumbaron. ¿Okay? Entonces, así como pasó eso, el Señor también hace con la iglesia. En la iglesia hay personas que se enseñorean, sobre todo los pastores se enseñorean de la iglesia. Vamos a hablar de doctrina, no necesariamente, porque yo les digo, es necesario amarnos unos a los otros. Entonces, todo ahorita los que tienen, por decir, esclavos, alegóricamente, espirituales, el Señor quita todo eso. Ok, so el Señor ahorita está haciendo una limpieza. Todas esas personas que en realidad aman más el dinero que a Cristo, en realidad lo están haciendo por amor al dinero y no por Cristo, ahorita tienen un gran problema, porque no los dejan predicar. Entonces, tienen que pagar la renta del edificio. Entonces, el que no es del Señor simplemente dice, amados, yo cuiteo, hasta aquí llegué. ¿Ok? Entonces, ahora, el que es verdadero discípulo del Señor, el Señor le va a seguir ayudando porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, la verdadera iglesia. Entonces, ahorita hay una persecución, especialmente, hermanos, viene de Satanás, eso lo sabemos. Pero acuérdense que Satanás pide permiso, ¿ok? En realidad viene de Dios, el castigo. ¿Por qué? Porque la gente prefiere el mundo antes que seguir al Señor. Dos males ha hecho mi pueblo. Dos. Dice, una, me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, fíjense bien, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Cristo, que es el agua viva, la palabra de Dios, tenemos vida, tenemos paz, tenemos gozo en el Señor. Pero ¿qué hace la iglesia? Yo lo hice, hermanos, también. Gracias a mi Señor me sacó de ahí, de Babilonia. Prefiere más el mundo, los deseos pecaminosos de la carne.
el dinero, la fama, o sea, todo lo que es del mundo. Entonces el Señor dice, ustedes andan cavando cisternas rotas, ok. Les viene el castigo, porque viene Dios al que ama disciplina, ok. ¿Tú vas a dejar a tu hijo indisciplinado ahí que vaya y haga lo que quiera? Bueno, Dios nos ama, entonces Él no va a dejar que hagamos lo que queramos. Entonces viene el castigo. Ahora, el que nos castiga nos odia, ¿ok? Nos odia. Satanás odia a los seres humanos, ¿ok? Y les da duro. Donde más les duele, hermanos. Yo no lo quisiera decir, pero es palabra de Dios. Entonces, si a ti te encanta, o hermanos, si a alguien, a veces yo digo a ti, y no es necesariamente que te lo estoy diciendo a ti que estás escuchando la palabra de Dios, yo simplemente quiero decir al que ama las riquezas, precisamente por ahí se le quita todo. Ahorita mucha gente, por ejemplo en China, yo veo videos y ¡ay, mi dinero! Lo perdí todo. La explosión en Beirut. Sale una mujer que tiene un edificio y va a su apartamento, porque ella vivía ahí, en el edificio que ella era dueña, es dueña, y anda llorando porque su edificio en realidad perdió los vidrios, no fue que se derrumbó pero andaba llorando por lo que había perdido, o sea, enfocada más en el dinero y no necesariamente dándole gracias a Dios de que, oye, tenía vida, no estaba ahí cuando pasó la explosión. Entonces el Señor permite, viene un castigo, viene otro más duro, viene otro, y la gente no se arrepiente, o sea, siguen en la idolatría, siguen buscando el dinero, y no necesariamente buscan al Señor. Bueno, por eso yo les digo que son tiempos difíciles, porque pues no es agradable ver cómo la gente es castigada de una forma y de otra. Acuérdense que cuando Dios destruyó a los seres vivientes aquí, Noé iba en el arca, ¿okay? Cuando vino la destrucción, cuando hay destrucción, hermanos, Jeremías andaba ahí, entre ellos, cuando el ejército de Babilonia destruyó casi todo el pueblo de Israel. Dios dejó un remanente nada más. ¿A quiénes dejó vivos? A los pobres, aunque los homeless se puede decir, a los que todos despreciaban, y los que verdaderamente amaban al Señor, que eran muy poquitos, porque cuando anduvo predicando Jeremías, pues ahí no sale quién se convirtió. Nadie se convirtió, y anduvo predicando como 40 años. Entonces, nosotros andamos predicando, y bueno, gracias a mi Padre Dios, porque Él es el que cambia los corazones. A mí me ha mostrado mi Señor que sí ha habido personas, poquitas, pero sí hay personas que han escuchado la palabra de Dios y están dando fruto. Gloria a mi Padre Dios. Mis hermanos, ustedes que escuchan la palabra de Dios, Cristo es su pastor, ¿ok? Acuérdense de eso, no yo. Cristo es el Espíritu Santo, ¿ok? Yo solamente comparto a ustedes, si ustedes vienen, compartan, pero no se hagan, es bien típico a veces de que la gente, ay, aquí, a veces alguien por ahí, el hermano, el escogido de Dios, y yo quiero ser su amigo, no. Es muy típico eso a veces de que las personas quieren ser famosas o quieren andar con uno que es famoso. Hermanos, eso es idolatría. Nosotros debemos de buscar siempre a Cristo Jesús, ¿okay? A Jehová pues no lo podemos ver, pero el que ve a Cristo ve a Jehová. Si ya les leí en relación a la fíjense bien, primera de Juan 2:26 al 28. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos, y en cuanto a vosotros, la unción que recibieron de Él permanece en vosotros y no tienen necesidad que nadie les enseñe. ¿Se fijan? No tienen necesidad que nadie les enseñe, pero así como su unción, o sea, el Espíritu de Dios, os enseña
acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Y ahora, hijos, permanecer en él, en Cristo Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida. Entonces debemos de ir firmes siempre, poniendo la mirada en Cristo Jesús, porque Él es el que nos salvó, Él es el que nos salva. ¿Ok? So, fíjense bien, he aquí la importancia de no despreciar a los cristianos, a nadie, no debemos despreciar a nadie, pero sobre todo, hermano, a los hermanos en Cristo. Lucas 18, 9 al 14. Hablando Cristo, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando la palabra dice que nosotros somos justificados por la fe, por creer en el sacrificio, por creer que Cristo es el Hijo de Dios y en su sacrificio. Entonces dice el Señor, mis hijos, no teman. Yo sé que ustedes andan en el mundo, pero yo vencí al mundo. Entonces les voy a mandar el Espíritu Santo para que les ayude a vencer el mundo. ¿Ok? Porque Él ya lo venció. 2 hombres subieron al templo a orar. Pero fíjense, aquí habla sobre todo el que confía en sí mismo como justo. ¿Ok? Ahí está hablando de ego, aquí está hablando de orgullo, de vanidad. Nosotros no podemos presumir nada, hermanos, nada. ¿Ok? He ahí la importancia de no despreciar a los testigos de Jehová. Pero dirás tú, no, pero los testigos de Jehová les echan mentiras. Les cambiaron unos versículos en la Biblia. Ok, pero ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. No, pero ellos que, bueno, hay que dejar que el Señor Jehová les abra el entendimiento de acuerdo a como Él quiera. Ahora dice Pablo, ok, evangélico, ¿tú crees en el Evangelio? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y Él murió por mí. Ok, los demonios también creen y tiemblan. Ama a tu hermano testigo de Jehová, ¿por qué lo desprecias? Y vamos a tocar esto aquí. Hermanos, no es de Dios despreciar a nadie. A nadie. ¿Ok? Otra vez, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. ¿Okay? O sea, publicano, que es lo mismo. El publicano colectaba los impuestos para los romanos, pero eran judíos. El fariseo, y les cobraban lo doble. ¿Okay? El fariseo, puesto en pie, ni siquiera se arrodillaba. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera, en su mente. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, esto debemos de ser nosotros, hermanos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, oh Señor, ten piedad de mí, pecador, que soy pecador. Les digo, dice Cristo, os digo que o sea, el que se reconoció pecador, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se enaltece, o el que se ensalza, estoy mirando la Biblia latinoamericana, será humillado.
pero el que se humilla será ensalzado o será humillado. Entonces ahí la importancia, hermanos, de saber que nosotros no estamos justificados por nuestras obras, sino por creer. Cristo ya murió, Él ya lo hizo, Él ya nos untó el lodo, ¿ok? Ahora hay que lavarnos en el agua, ¿ok? La palabra y el espíritu es el agua. Entonces, nosotros estamos leyendo que nosotros no podemos presumir, ¿ok? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Dios. Entonces, si ya nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos bien, independientemente pero siempre se tiende a, no, pero es que los evangélicos hacen esto, no, es que los católicos le rezan a la Virgen, no, y a los santos, y no, es que esto, y nomás andamos así. Entonces, una cosa es predicar la palabra de Dios como es, y el que tiene oídos para oír, oye. Pero yo me he encontrado católicos que aman a Dios, que aman a sus hermanos, tienen temor de Dios. Pero le rezan a la Virgen. Bueno, hay que pedir al Señor para que nos abra el entendimiento de toda la verdad. Hay que orar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar unos por otros. Pero hay que tener cuidado. Imagínate, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los católicos que están bien ignorantes, Señor. ¿Verdad? No, yo sí entiendo la palabra de Dios. ¿Cómo me oigo? Yo sí la entiendo, Señor. Ellos no. Ellos son unos ignorantes, Señor. Ayúdalos, Señor. Porque son muy tontos, No. Nosotros debemos de llevar las cargas de los que tienen poca fe. Tener poca fe es de que todavía no tienen bien el entendimiento. Así como les dice a los hebreos. Así como Pablo les dice también a los corintios. Es lo mismo. O sea, no toda la gente entiende todo. Yo no lo entiendo todo todavía. Primera de Corintios 13:2. Si yo tuviera el don de profecía, ¿okay?, y entendiera todos los misterios, el Señor a mí me ha mostrado muchos misterios, hermanos, muchos, ¿ok? Y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y de hecho hasta me dijo, porque yo le digo, gracias, Señor, porque me has mostrado algunas cosas, yo sé que no me las vas a mostrar todas. Y me dice, no, todo te lo voy a mostrar. Y le dije, ay, gracias, Señor, pero fíjate lo que me dice a mí aquí en esto. Si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, o sea, el don de ciencia, y si tuviera toda la fe, porque a través de la ciencia aumenta la fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea, si no tengo amor, nada soy. Ahora, en el amor abarca justificarme en el Evangelio. En el amor abarca amar a mi prójimo. Si no tengo amor, nada soy. Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado, y con la medida con que midáis se os medirá. O sea, con la vara que midas serás medido. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo
y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Se los voy a decir de otra forma, hermanos, porque esto parece que está simple, pero no lo es. Fíjense bien, hermano católico. Yo voy con un hermano católico, ¿verdad? Y yo le digo, hermano, mire, ya no sea tontito, hombre, ya no le rece a la Virgen, que lo he hecho, ¿eh? No le he dicho tontito o tontita, pero sí les he dicho. Y le digo, no, mire, mejor pídele a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús, así es como dice la Biblia. Yo he hecho eso, ¿ok? Ahora, cuando yo juzgo, si en mí está el hecho de que yo le estoy juzgando, entonces el Señor me dice, oye, no estás juzgando bien. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se le abre el entendimiento a una persona? Metiéndose en el agua del Siloé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Entonces tú vienes y le dices, mira, Cristo, tú sientes que tú sabes que Cristo te ama, y ya deja que Dios sobre en ti, en qué es lo que le tienes que predicar, porque cada persona es diferente. Entonces, ¿sabes que Cristo te ama? Hay gente que dice, pues no lo siento. Digo, pero sí lo sabes, ¿no? O sea, pues a veces no estoy tan seguro. Bueno, entonces es porque no te has alimentado, mira. Entonces, por ejemplo, se va uno a Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera tuviera vida eterna. Entonces, si tú no tienes vida, si tú no andas con gozo en el caminar de esta vida, conoce más de Cristo. Entonces ya le puedes leer varios versículos en relación a Cristo, del testimonio, de lo que Él dice, como lo que yo estoy haciendo aquí ahorita. Entonces, en la medida que esa persona, y tú oras con esa persona, te unes en oración con esa persona, y deja que el Señor obre en la persona. ¿Ok? Porque al pedirle a la Virgen, tiene fe, pero tiene poquita fe. Tiene poquita fe porque cree en Cristo Jesús, pero no tiene mucha fe porque le está pidiendo a la Virgen. Esa es la gente que tiene poca fe. O sea, no sabe. Si tuviera fe, tuviera conocimiento de que hay que pedirle al Padre en el nombre de Cristo. ¿Quién me lo reveló a mí? Está en la palabra, pero ¿quién me lo reveló a mí? El Espíritu Santo. Hay alguien una vez me dijo, no, ya le lavaron el coco, compadre. Así me dijo mi comadre, que tengo muchos años que no la miro, cuando yo era católico. Y pues a mí nada más me dio risa, no le contesté, no le dije nada. Pues ella no lo iba a entender, ¿verdad? Entonces, simplemente el entendimiento me lo abrió el Espíritu de Dios. Pero hay que decirlo, alguien lo tiene que decir. Entonces uno lo dice y hay que dejar que Dios obre. Así es como trabaja el Señor. Levítico 19:16. No andarás, esto es cuando se les dio la ley, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Ahora, aquí abarca en donde no juzguemos. No juzgues para que... Es lo mismo. Esto que Cristo está diciendo en Mateo 7, del 1 al 5, es lo que ya dice en Levíticos 19:16. O sea, y también cuando habla de matar, de la ira, o sea, de que no debes de matar a tu prójimo. Bueno, está escrito ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que si tú le dices a una persona tonto,
o idiota. En la Valera dice fatuo, pero es idiota. Le das cuentas a Dios. O sea, la persona va a sufrir, va a sufrir. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso yo les digo, si el ministerio de ustedes no es el enseñar, ¿para qué dice Santiago? No se hagan maestros muchos de ustedes, porque el Señor castiga más eso. Entonces vamos a obrar de acuerdo a como Dios nos pone, ¿verdad? Yo a veces quiero hacer otras cosas que no me pertenecen a mí, y ya nos dice el Señor, no, yo ahí tengo otras personas para ese ministerio. Está bien, Señor, perdóneme, Señor. Segundo de Corintios 12:11, me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, les dice a los corintios, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Pablo dice, no somos nada, ¿qué vamos a andar presumiendo? Hermanos, no somos nada. No debemos de tener un concepto de nosotros que somos mejores que otros. Ok, fíjense bien, 1 de Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, que esto va a la par de lo que dice también en la carta a los romanos y a los efesios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o le sacrificaban animales, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿ok? Porque ya habían creído al evangelio, o sea, ya tenían conocimiento. Ahora, ¿qué dice Pablo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿ok? Si yo tengo conocimiento y yo le pido a mi padre, Padre, necesito manifestar su amor, Señor. Porque yo muchas veces llego al grado de que puedo humillar a alguien. No es mi intención humillar a nadie, pero todo lo que va relacionado al evangelio, soy bien celoso y a veces cuando se está predicando ahí, pues yo siempre comparto lo que el Señor me dice. Entonces yo le digo a mi padre, padres, pues el Espíritu mismo le dice a uno, si hay ocasiones en que a veces es mejor callar y a veces yo no lo hago. No siempre, pero hay veces que sí, a veces es mejor callar. Entonces ahora, no es para presumir de que yo sé más que tú, ¿no? El Señor lo sabe. Se trata de predicar la verdad, así como Pablo cuando viene con las Gálatas dice, ay, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar por fe el Evangelio, ahora van a regresar a la carne. Ustedes piensan que ahora que si se cortan el prepucio ya van a ser mejores, habiendo comenzado con lo espiritual van a terminar con lo carnal. Tan necios son, Gálatas. No se dejen engañar, no se hagan esclavos de estas personas. O sea, estas personas ni siquiera cumplen lo que ellos predican. No se dejen engañar, Gálatas. Entonces a veces yo soy predicador y a veces ando predicando en un lugar y no falta alguien que venga de metiche, ¿verdad? Entonces ahí es en donde yo a veces confronto a esta persona, porque esta persona viene y dice algo todo fuera de contexto, como no es, y a veces casi siempre se enojan, ¿verdad? Entonces yo le digo, hermano, pues, o sea, no le conviene, o sea, no es así como usted lo dice. Bueno, tú lo crees así, yo lo creo así. No, es como es. Entonces yo a veces les pregunto, el Señor te puso a ti, ¿tú eres maestro? No, ok, pues eso te debe de decir algo. Si tú no eres maestro, ahora yo no me hago llamar maestro, porque Cristo dijo no se hagan llamar maestros. Yo no le digo, pero parte del ministerio es enseñarle a la gente. No me hago llamar maestro porque ese es orgullo. Es orgullo. Entonces, pero sí debe de proteger uno la doctrina. No es que yo creo que es así, no, pero no es así, como tú dices. Que vamos al contexto, vamos a estudiarlo. No, yo creo que es así.
Bueno, ¿nomás quieres alegar o...? No, no, entonces, ok, sé humilde, ¿verdad? Da tu punto, a ver, y vamos a estudiarlo juntos, ¿verdad? Vamos a salir de acuerdo. No, no, que es así. Entonces, sí, algunas veces mejor hay que ser como Cristo, mejor callar, no decir nada. Hay situaciones en que sí debe de ser así, y yo no lo he hecho algunas veces. Entonces yo digo, bueno, Señor, todavía no soy perfecto. Dice Pablo, somos perfectos. Dice Ángel, todavía no soy perfecto. Somos perfectos en Cristo porque le seguimos. Pero bueno, vamos caminando. Tampoco hay que tratar de justificarnos. Ah, ya, yo soy así. No, debemos de amar. Si alguno cree que sabe algo, ¿verdad? Como esto es para mí, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe de saber. Fíjense bien, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. No, que la Virgen es un ídolo. Nada es. Nada es. ¿Ok? No es nada en el mundo. Y que no hay sino un solo Dios. Porque, aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Ahora, todos los cristianos creemos en eso, que nada más es uno. El Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tengan cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Por ejemplo, mis hermanos testigos de Jehová, los adventistas, mis hermanos adventistas, no comen carne de puerco, no comen camarones, lo que está en el Antiguo Testamento, porque no lo han entendido, no entienden que eso es alegórico, no entienden cuando dicen no coman de estos animales, está hablando, está explicado, o por lo menos da a entender en el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 10, cuando viene Pedro, está orando en la azotea y tiene una visión en donde baja en un mantel y hay todo tipo de animales impuros. Imagínate, lagartijos, ratones, puercos, todos los animales impuros, camarones, qué sé yo, todo de todo. Y le dice, mata y come. Entonces Pedro dice, oh no, Señor, yo nunca he comido carne impura. Y 3 veces pasó esto, le dice, lo que yo he purificado, no le llames impuro. Ok, ¿a quién purificó Cristo? A todos, a todos. Entonces, pero hay que llevarlos al Siloé para que sean lavados en el Evangelio, para que tengan el entendimiento. ¿Quiénes eran estas carnes impuras? Pedro mismo lo dice, era Cornelio y su familia, o sea, los gentiles. Entonces, eso quiere decir no comas carnes impuras. Ahora, nosotros no podemos andar con una persona que anda en el mundo. Nosotros andamos en el mundo, ¿verdad? Porque
El Señor dijo que no debemos de ser, nosotros somos como una lámpara, pero una lámpara no debe de ponerla abajo de la mesa. O sea, no te vas a ir a un monasterio a vivir una vida cristiana, pues ¿quién te va a ver? Tenemos que dar con testimonio para los incrédulos. Entonces los incrédulos tienen que vernos que amamos, que tenemos temor de Dios, para que ellos, no para presumir, sino simplemente es un estilo de vida. Pero si tú eres cristiano y la gente no sabe que eres cristiano, pues ahí hay un problema, ¿eh? Ahí hay un problema muy grande. Entonces fíjate lo que dice aquí Pablo. Hay personas que tienen el conocimiento y dicen, yo puedo comer de todo, o sea, no está hablando de eso, pero fíjate, dice Pablo, si alguno te ve a ti, por ejemplo, yo tengo conocimiento que yo puedo comer de todo, y por ejemplo tengo un hermano que es adventista, entonces dice, no, yo no como carne de puerco. Y digo, está bien, ¿te molesta si yo como? No, ok, está bien, entonces yo como, ¿verdad? Ahora, si él me dijera, no, no debes de comer carne de puerco, porque esto, porque el otro, entonces yo debo de no comer carne de puerco delante de él. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, aquí por ejemplo, no es pecado que yo me tome una cerveza, que nunca me la he tomado desde que soy predicador, o por lo menos que yo, no es pecado. Pero como casi toda la iglesia cree que es pecado, pues por eso no me la tomo. Porque Pablo lo dice. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el que es débil. Por ejemplo, no te metas en un templo católico porque está lleno de idolatría. Si vienen dos de mis hermanos evangélicos y yo vengo con ellos, yo digo, eso no es pecado, yo voy y me meto. A ellos que son de débil fe, les voy a afectar. O sea, no es pecado. No, que tienes cosas en tu casa y tienes herejía. Cuando una persona está abierta al diálogo y escucha, hermano, no invente, o sea, nada es impuro en este mundo, nada. Depende de lo que tú quieras hacer impuro. Si para ti es impuro, entonces ya si te escucha le puedes explicar. Nada es impuro, hermano. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Yo fui testigo más de una vez. Había un hermano, había dos hermanos, obviamente en ese tiempo yo no tenía conocimiento de Dios, tenía muy poquito conocimiento de Dios. Yo trabajaba en una zapatería allá en México, hacíamos zapatillas de mujer. Y había un varón, y creo que era su sobrina, una mujer eran muy humildes, o sea, se comportaban bien ahí se puede decir con nosotros que éramos porque casi todos éramos católicos ahí, pero católicos del mundo. Eran respetuosos. Entonces me acuerdo, había uno de ellos, el varón se sentaba con nosotros de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cómo hace un taco? Entonces a ellos no les está permitido. Entonces, más bien él compartía a veces con nosotros. No quieren un taco, pues a ver, dame un taco. Nos daba un taco. Si mal no recuerdo, él nunca comía de lo que tenía. Entonces había una persona que su mamá de vez en cuando le llevaba moronga. La moronga es hecha de la sangre. Pues yo me imagino que es de la vaca, que era de la vaca. Y entonces él decía, no, dice, la sangre no se debe de comer. Y ahí él lo hablaba bíblicamente, ¿verdad? Como está escrito en el Antiguo Testamento.
Entonces no faltaba uno ahí que, ¡hey! Ya no me acuerdo cómo se llamaba el varón. Le decían, ándale, toma, cómete un taquito de moronga. Y dice, no, ya nomás él movía la cabeza. Pero era burla, hermanos, era burla. Entonces yo digo, debemos de tener cuidado con eso. Eso es pecado. Eso es pecado. O sea, nosotros, no, que vamos a, dejar ir a comprar una rosca. Ah, no, pero eso es a los ídolos, tiene los reyes magos. Eso es idolatría, hermano. Entonces vienes con un hermano de confianza, hermano, no invente, hombre, son bonitos, hay que los usan ahí para jugar, hombre, a mí me gusta el pan. Vamos a quitar los bonitos y aventarlos por ahí. Ellos hacen una fiesta, es algo que es tradición de ellos. Entonces cuando alguien se pone así bien duro, bien terco, yo le pregunto, hermano, no me lo tome a mal, le digo, pero ¿usted cree que usted se cree mejor que uno de ellos? Alguien dice, bueno, hermano, pero la Biblia dice, no, yo le pregunto, ¿usted cree que usted es mejor que uno de ellos? Y cuando me dice, me da a entender que sí, entonces le pregunto, hermano, ¿usted ya no peca? Hermano, yo peco. Entonces, hermano, si usted peca, entonces, o sea, ¿para qué los condena? No, hermano. Una cosa es, por ejemplo, yo varias veces he predicado en relación, hermanos, nosotros tenemos acceso al cielo. Cuando tú le rezas a la Virgen, estás perdiendo la oportunidad de pedirle al Padre en el nombre de que tenemos acceso, eso es lo que dice. Y leo donde dice. O sea, no, yo no lo estoy diciendo para, no, yo sí sé, tú eres un ignorante. No, es para que la gente comprenda. Ahora, la mayoría no escucha, pero hay unos que sí. Entonces, el que tiene oídos, oye. ¿Quién es el que le abre el oído? Pues el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces tampoco hay que desanimarnos. Si no nos escucha alguien, bueno, ahí un día se va a dar cuenta, ¿verdad? Que tenía acceso al cielo mismo. O sea, Padre, o sea, yo sé que mis oraciones son escuchadas, ¿cómo lo sé? Hermanos, el Señor siempre me está contestando mis oraciones, siempre, siempre. Pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida, por ejemplo la moronga o una cerveza, hace que mi hermano tropiece, dice Pablo, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Primera de Corintios 10. Porque no quiero, lo que está escrito en la ley, hermanos, es para ejemplo de nosotros, aunque es alegórico, yo por eso puse esto. No quiero, hermano, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea, estaban protegidos por el Espíritu Santo, todos pasaron por el mar, Cristo Jesús representa el mar rojo, o sea, por la brisa del mar rojo los llenó, fueron sumergidos en el mar y pasaron como por tierra seca. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea, en el agua y en el espíritu. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, la palabra de Dios, pero en este caso era el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Nosotros salimos del mundo, ¿okay? Cristo nos saca del mundo a través del Evangelio.
el Hijo de Dios, cuando ponemos la mirada en Él, Él nos salva. Él ya murió por nosotros. Ya nomás es necesario. Él nos dice, hijo, pasa por el Mar Rojo. O sea, métete al Siloé. O sea, muere al mundo, hijo. Muere al mundo. Conóceme a mí. Y cuando sales de ahí, somos nueva criatura. ¿Ok? Entonces ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros, protegiéndonos del calor, protegiéndonos de las adversidades de, de las cosas, de donde somos atacados. Ya no vamos solos, ya el Espíritu de Dios va con nosotros. Cristo va con nosotros. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. ¿Qué andaban haciendo ellos? No, o sea, allá en Egipto teníamos comida, teníamos fruta, teníamos carne, y no, aquí nos estamos muriendo de hambre. ¿Podrá el Señor poner a mesa en el desierto? Dijeron unos, y Dios se indignó. ¿Podrá el Señor darme de comer ahorita que está el coronavirus? ¿Quién me va a dar trabajo? Hermanos, cuidado con lo que, aún con lo que piensan, porque Satanás les va a poner pensamientos. Estaba Cristo en una mesa y viene una mujer pecadora, pecadora, o sea, prostituta, y le empezó con su cabello, le pone perfume en los pies a mi Señor, a Cristo Jesús, y le empieza a lavar los pies. Y con sus lágrimas le lavaba sus pies. Cuando tú oras, y casi siempre en la oración tendemos a llorar, tú eres esa mujer, ¿ok? Cuando estás platicando con nuestro Padre Dios y estás en llanto. Estaba uno que era fariseo y dijera, si supiera quién es esta, no se dejaría tocar, porque decía en la ley decía de que no tocaran cosa inmunda, pero ellos no lo entendían, y aún a la fecha hay gente que todavía no entiende qué es eso. Entonces, Cristo sabía lo que estaba pensando. Si una cosa es que te venga un pensamiento, Satanás te va a poner pensamientos de juzgar, de condenar, de pecar, de codiciar. Eso no es pecado, porque el mismo Satanás también le puso pensamientos a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Fueron pensamientos, hermanos. No fue que vino Satanás y se le presentó así. No, le vinieron pensamientos a Cristo. Ese Satanás atacándolo. Entonces, Cristo le contestó con lo que ya estaba escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Son las 3 veces. Entonces viene un versículo en donde Satanás le pone un versículo de la Biblia donde dice, bueno, súbete ahí y aviéntate porque escrito está que tus ángeles te van a proteger. Y Cristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo soy el Hijo de Dios, déjame aviento porque los ángeles no van. No, eso es presumir, eso no. Entonces Cristo, que sabía los pensamientos, y le dice, que si mal no recuerdo se llamaba Simón el fariseo. Simón, hay 2 personas que tenían deuda, por decirlo. Uno le debe a la persona esta $1,000 y otro le debe 50,000. Y a las 2 les perdonó la deuda. ¿Quién crees que se lo agradecerá más? Dice, pues yo creo que aquel al que le perdonó más. Dice, has juzgado bien. Dice, cuando yo llegué a tu casa no me ofreciste agua para lavarme los pies. No me diste un beso, no me recibiste con un beso. Dice, ella, desde que llegó, me está limpiando mis pies. Y ella le estaba besando los pies a Cristo Jesús. O sea, le hace entender. Entonces ahí el Señor nos dice también, Cristo Jesús nos dice que aún con los pensamientos podemos pecar. Una vez yo platicaba esto. Está, por ejemplo, la palabra que dice no juzgues. Entonces está alguien que está juzgando, ¿verdad?
Entonces, una vez alguien me dice, no juzgues. Y le digo, ¿y por qué tú me juzgas a mí que yo estoy juzgando? Entonces, ahora yo le estaba platicando a una persona que yo estoy juzgando a alguien, ¿verdad? Y alguien me dice, no juzgues, ¿ok? Porque tú me juzgas a mí, que yo estoy juzgando. ¿Qué no dice también, no juzgues? O sea, tú ya estás quebrantando lo mismo que me estás diciendo. Y luego está una persona oyendo que no dice nada, pero en su mente dice, yo prefiero no juzgar, los dos están mal, pero ya también está juzgando, aunque no diga nada. Hermano, eso somos nosotros todos en la carne. Todos en la carne así somos. No, que aquella señora es bien argüendera, bien chismosa. Pues tú estás dando testimonio de que tú eres un chismoso, una chismosa, porque estás hablando de la mujer chismosa y tú estás... Hermanos, todos somos así. Es obvio que unos o unas son más, pero todos pecamos, todos tendemos a juzgar. Entonces, el Señor nos llama para que no... O sea, no hay que presumir nada que no somos. No juzguemos, no, hermanos, no juzguemos. No seas pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, se distrajeron, entraron en la idolatría. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Estos eran levitas, ¿ok? Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, porque todavía no entraban en la tierra prometida. Ni murmuréis, podrá el Señor poner mesa en el desierto, ni murmuré, podrá el Señor cuidar de nosotros ahorita con lo que está pasando, como algunos de ellos, o sea, contra Dios, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como sabios, juzgad a vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a pararlo aquí, hermanos, y seguimos en un tercer estudio, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes.